El zumbido constante de las lámparas fluorescentes en la sala 4 del Tribunal Civil parecía taladrarme el cráneo, compitiendo con la voz monótona del abogado que narraba mi supuesta decadencia mental. Eran las 10:15 de la mañana, y el aire acondicionado estaba tan frío que calaba mis huesos, aunque sospechaba que el temblor en mis manos no era por la temperatura, sino por la mezcla residual de sedantes que aún circulaba en mi sangre. Frente a mí, Elena, mi nuera, se limpiaba una lágrima, inexistente con un pañuelo de seda importado, interpretando el papel de la cuidadora mártir con una precisión que habría merecido un premio en cualquier teatro de la ciudad. Yo permanecía sentada en el banquillo de los acusados, con la espalda recta a pesar del dolor articular, observando cómo desmantelaban mi vida, mi reputación y mi legado de 40 años en cuestión de minutos, reduciéndome a una anciana incapaz de atarse los zapatos sin supervisión. El abogado de la parte demandante, un hombre con un traje demasiado brillante y una ética demasiado opaca, continuaba enumerando mi lista de errores imperdonables frente a una audiencia compuesta por mis antiguos socios comerciales y vecinos de toda la vida. Sentí las miradas de lástima clavarse en mi nuca cuando mencionó el incidente de la semana pasada, alegando que había olvidado mi propia dirección 3 veces en un solo día. La vergüenza ajena llenaba la sala como una niebla tóxica. Podía ver a doña Marta, mi vecina de hace 20 años, negar con la cabeza, creyendo ciegamente que la mujer fuerte que levantó una ferretería industrial desde la nada se había convertido en un peligro público. Elena había orquestado esto perfectamente. No era solo un juicio legal para quitarme el control de mis $2 millones, era un linchamiento social diseñado para asegurar que nadie creyera una palabra de lo que yo pudiera decir en mi defensa. En un momento calculado de silencio dramático, Elena se inclinó hacia el silencioso micrófono, fingiendo titubear por la emoción, pero asegurándose de proyectar la voz lo suficiente para que hasta la última fila escuchara su súplica. «Señoría, no quiero hacer esto. Amo a mi suegra como a una madre», dijo con la voz quebrada ensayada. «Pero la semana pasada dejó el gas de la estufa abierto 3 veces. Temo por la vida de mis hijos y no puedo dormir pensando que incendiará la casa con todos nosotros dentro». Fue un golpe maestro, una mentira envuelta en preocupación maternal que hizo que el juez asintiera con gravedad, validando la narrativa de que yo era una bomba de tiempo senil que necesitaba ser desactivada y guardada en una institución lo antes posible. Miré a mi hijo, Roberto, sentado junto a ella, con la cabeza gacha y los hombros hundidos bajo el peso de una cobardía que me dolía más que cualquier traición. A sus 40 años, seguía siendo el niño que necesitaba aprobación, y Elena había sabido manipular esa debilidad, convenciéndolo de que encerrarme era un acto de misericordia y no un robo a mano armada. Quise gritarle, sacudirlo para que viera que su esposa no estaba protegiendo a la familia, sino asegurando su futuro financiero a costa de mi libertad. Pero mi lengua se sentía pesada y mis reflejos lentos. Los fármacos que Elena había estado deslizando en mi té durante meses hacían su trabajo, manteniéndome en un estado de letargo físico que contrastaba violentamente con la claridad furiosa de mi mente, que registraba cada detalle, cada mentira y cada movimiento en esa sala hostil. Mientras ella actuaba la escena de la nuera abnegada, secándose los ojos secos y recibiendo palmaditas de consuelo de su abogado, yo respiré hondo, conteniendo la indignación que amenazaba con romper mi compostura. No le daría el gusto de verme perder los estribos. Cualquier muestra de ira sería interpretada como otro síntoma de mi demencia inestable. En lugar de eso, me concentré en mi propia narrativa interna. Creyeron que mi silencio era debilidad, que mi mirada perdida era senilidad, pero no sabían que estaba contando cada segundo para su caída. Mi venganza no sería a gritos, sería fría, calculada y devastadora, ejecutada con la misma precisión con la que yo revisaba los libros contables de mi empresa. Cuando detectaba un desfalco, desvié la mirada hacia el banco detrás de Roberto, donde mi nieta Sophie, de 8 años, se removía inquieta en el asiento de madera dura,
ajena a la gravedad legal pero totalmente consciente de la tensión emocional. En Norfolk, su regazo descansaba un objeto que desentonaba completamente con la solemnidad gris del tribunal. Una tablet rosa con una funda de silicona en forma de unicornio, desgastada por el uso constante. Para el juez y los abogados, eso era solo un juguete para mantener a una niña distraída. Para mí, era la caja de Pandora. Elena había ignorado a su propia hija durante meses, tratándola como un mueble más en la casa, sin darse cuenta de que los niños invisibles son los mejores espías y que esa funda de colores brillantes ocultaba la evidencia que haría que su teatro de mentiras se derrumbara sobre su cabeza perfectamente peinada. Llevé la mano a mi pecho, sintiendo el frío metal del relicario de plata que colgaba de mi cuello, un hábito nervioso que todos asociaban con el duelo por mi difunto esposo. Elena me había visto acariciar este relicario 1000 veces, asumiendo con arrogancia que me aferraba al pasado, a una foto descolorida de tiempos mejores. Lo que ella ignoraba, en su ceguera narcisista, era que dentro del relicario ya no había una fotografía sentimental, sino una tarjeta micro SD de alta capacidad que contenía la copia de seguridad de todo lo que la tablet de Sophie había registrado. Ese pequeño trozo de plástico contra mi piel era mi ancla a la realidad, la prueba tangible de que yo no estaba loca, y me daba la fuerza para soportar la humillación pública sin derramar una sola lágrima de derrota. El juez Olivera ajustó sus gafas y revisó los documentos finales. Su pluma suspendida sobre la sentencia que me declararía legalmente incompetente y transferiría la tutela de mi patrimonio y mi persona a Elena. Sabía lo que eso significaba. En menos de 2 horas, una furgoneta del asilo estatal El Buen Reposo, un lugar con denuncias de hacinamiento que mi abogada había investigado, estaría esperándome en la puerta trasera. Elena ya había hecho mi maleta. La había visto en el maletero del coche esa mañana. Una única maleta pequeña para resumir 74 años de vida, trabajo y sacrificio. La urgencia de la situación me golpeó el estómago. Si ese mazo golpeaba la madera, perdería mi casa, mi dinero y, lo más importante, mi dignidad, para siempre. Pero antes de que el juez pudiera dictar mi sentencia de muerte civil, cerré los ojos por un segundo y dejé que mi mente viajara hacia atrás. Necesitaba recordar exactamente cómo habíamos llegado a este punto, no para lamentarme, sino para asegurarme de que el castigo que estaba a punto de desatar fuera proporcional al crimen. Recordé el peso de los sacos de cemento, las noches sin dormir y cada centavo ahorrado que ahora Elena quería gastar en apuestas y lujos. La historia no terminaría aquí, en esta sala fría y hostil. Apreté el relicario una última vez, abrí los ojos con una claridad renovada y me preparé para el contraataque, recordando que todo comenzó con una promesa rota y una taza de té que sabía extrañamente amarga. Mi mente ignoró el zumbido del aire acondicionado y viajó 32 años atrás, al día exacto en que mi vida se partió en 2. Tenía 42 años cuando enterré a mi esposo un martes y abrí la persiana metálica de nuestra ferretería industrial el miércoles por la mañana, con los ojos hinchados, pero la determinación intacta. Recuerdo el olor penetrante a grasa, a serrín y hierro frío que impregnaba mi ropa, un aroma que mis amigas de la alta sociedad despreciaban, pero que para mí olía a supervivencia. No había tiempo para el luto cuando los proveedores exigían pagos y los clientes dudaban de que una viuda frágil pudiera manejar un negocio de hombres. Durante esa primera década, mis manos, que hoy tiemblan por los químicos inducidos, eran firmes y estaban perpetuamente manchadas de grafito y esfuerzo, levantando un imperio desde los cimientos de una deuda que parecía impagable. Nadie en esta sala, ni siquiera mi propio hijo, recuerda las tardes en que cargué sacos de cemento de 50 kilos sobre mi espalda porque los 2 empleados del almacén habían faltado sin aviso y el camión de reparto no podía salir vacío. Sentía cómo las fibras de mis músculos se desgarraban y mis vértebras crujían bajo el peso. Pero cada paso doloroso hacia el muelle de carga tenía un propósito sagrado: la matrícula universitaria de Roberto. Eran $2,000 mensuales que debía generar religiosamente,
sin excusas ni retrasos, para que él pudiera estudiar administración de empresas en la universidad privada más prestigiosa del país, rodeado de hijos, de banqueros que nunca habían tenido que limpiar un piso en sus vidas. Yo convertí mi dolor físico en su futuro brillante, tragándome el cansancio para que él nunca tuviera que ensuciarse las manos. La ferretería prosperó gracias a mi obsesión por el detalle y mi capacidad para memorizar cada tornillo, cada factura y cada margen de ganancia, expandiéndonos hasta tener 3 sucursales y un patrimonio sólido. Roberto se graduó con honores, un logro que celebré como propio, creyendo ingenuamente que mi sacrificio había forjado un hombre de carácter. Sin embargo, el verdadero precio de mi generosidad no se cobró hasta hace 5 años, cuando Elena entró en pánico por una hipoteca variable que amenazaba con devorar su estilo de vida. Recuerdo la escena en mi despacho, ella llorando lágrimas que parecían tan reales como las de hoy, jurando que perderían su casa si yo no intervenía. Roberto, avergonzado, miraba al suelo, incapaz de pedirme dinero directamente, dejando que su esposa hiciera el trabajo sucio emocional. Fue entonces cuando firmé el cheque más grande de mi vida personal, una transferencia directa de $350,000 para liquidar la deuda total de su vivienda. No fue un préstamo, fue un regalo de madre, una inyección de capital que drenó una parte significativa de mi liquidez, pero que garantizaba la estabilidad de mi nieto por nacer. Al entregarle el comprobante bancario, Elena me abrazó con una fuerza que ahora reconozco como depredadora y me susurró la frase que sellaría mi destino. Nunca tendrás que preocuparte por nada, Carmen. Nosotros cuidaremos de ti en tu vejez, como tú has cuidado de nosotros. Esa promesa verbal, dicha con una sonrisa radiante, fue el contrato más fraudulento que jamás acepté, la primera piedra en la construcción de mi propia prisión. La dinámica cambió sutilmente, casi imperceptiblemente. Tras esa donación masiva, Elena dejó de verme como la matriarca proveedora y comenzó a tratarme como un activo depreciado que debía ser gestionado. Hace 5 años comenzó la microgestión de mi vida cotidiana, bajo el disfraz de la preocupación moderna y la eficiencia doméstica. Empezó criticando mi ropa, diciendo que mis trajes de sastre eran demasiado antiguos y me hacían ver dejada, sugiriendo que usara ropa deportiva holgada dentro de casa, despojándome poco a poco de mi armadura profesional. Luego fueron mis comidas. Controlaba lo que ingería, alegando que mi colesterol, que siempre había sido perfecto, estaba en riesgo, sustituyendo mis guisos caseros por batidos insípidos que ella preparaba personalmente en la cocina, lejos de mi vista. El golpe financiero definitivo ocurrió hace exactamente 8 meses, un domingo por la tarde, cuando Elena insistió en que la banca en línea era demasiado peligrosa para alguien de mi generación. Los hackers están atacando a las personas mayores, Carmen. Déjame instalarte la aplicación de seguridad y vincular tus cuentas a mi teléfono para monitorear fraudes, dijo con esa voz dulce y condescendiente que reserva para manipularme. Confié en ella, o quizás confié en que Roberto no permitiría un abuso, y le entregué mis claves de acceso, mis tokens digitales y el control de mis tarjetas. En menos de 48 horas, perdí la autonomía de 40 años de trabajo. Ahora tenía que pedirle permiso para comprar mis propias vitaminas o hacer un regalo a Sophie, reducida a una adolescente con una mesada controlada. Pero la crueldad no se detuvo en el dinero. Escaló hacia un terreno psicológico diseñado para hacerme dudar de mi propia cordura frente a testigos externos. Recuerdo vívidamente la tarde en que invité a mis amigas del club de lectura a tomar té en casa, hace 3 meses. Elena, servicial, trajo la bandeja con las tazas y el azucarero de porcelana. Cuando serví 2 cucharadas en mi taza y di el primer sorbo, casi escupo la bebida. Había cambiado el azúcar por sal fina. Al quejarme, ella me miró con una preocupación teatral y dijo, frente a todas, «Oh, Carmen, otra vez confundiste los frascos en la alacena. Ya habíamos hablado de esto». Mis amigas me miraron con lástima, convencidas de que mi mente estaba fallando, mientras Elena retiraba la taza con una sonrisa de triunfo apenas disimulada. Esa táctica de luz de gas
se intensificó semana tras semana, creando un historial de incidentes fabricados que ahora el abogado recitaba en el tribunal. Las llaves de mi auto, un sedán alemán que había conducido sin un solo rasguño, durante 10 años comenzaron a desaparecer de mi bolso y a reaparecer en lugares absurdos. Una mañana las encontré dentro del congelador, junto a las bolsas de guisantes. Otra vez aparecieron en la maceta del ficus del vestíbulo. Cada vez que yo me mostraba confundida o alterada por el hallazgo, Elena estaba allí, lista para etiquetarme. «Estás muy estresada. Te olvidas de todo. Ya no eres competente para manejar una máquina de 2 toneladas». Finalmente, escondió las llaves definitivamente y le dijo a Roberto que yo misma las había tirado a la basura en un momento de delirio. Roberto, mi hijo, el hombre cuya educación costó sangre y sudor, compró esa narrativa sin cuestionar una sola coma, demasiado cansado de su trabajo y demasiado cobarde para enfrentar a su esposa. Él veía los síntomas que Elena le presentaba en bandeja de plata y su culpa se transformaba en complicidad silenciosa. Cuando intenté explicarle que yo no había puesto las llaves en el refrigerador, me miró con ojos llorosos y me dijo: «Mamá, no pasa nada. Es la edad. Solo queremos que estés segura». Esa frase, «es la edad», se convirtió en el borrador mágico que eliminaba cualquier validez de mis palabras, convirtiendo mis defensas lógicas en divagaciones de una anciana senil que no aceptaba su declive. La humillación de depender de quien te desprecia es un veneno lento que corroe el alma más rápido que cualquier químico. Elena comenzó a hablar de mí en tercera persona, estando yo presente, como si fuera un mueble o una mascota sorda, discutiendo con sus amigas por teléfono sobre lo difícil que era cuidarme. «Es como tener otro bebé, pero de 74 años y con mal carácter», la escuché decir una vez mientras se pintaba las uñas en la sala, sabiendo que yo estaba en el sillón contiguo fingiendo leer. Me estaba deshumanizando sistemáticamente, preparándome y preparando al entorno para el momento final, la institucionalización y la venta de mis activos. Fue hace un mes cuando la estrategia cambió de la humillación psicológica al ataque químico directo, una escalada que casi logra su objetivo final. Empecé a sentir una niebla mental espesa, un letargo que no se correspondía con mi salud física habitual. Dormía 12, 14 horas al día y me despertaba más cansada que al acostarme. Mis manos empezaron a temblar, mi habla se volvió pastosa y mis recuerdos recientes se volvieron borrosos, tal como ella quería. Elena me miraba con satisfacción cada mañana al ver mis párpados pesados, ofreciéndome tu té especial para que te sientas mejor. La bebida que yo aceptaba con gratitud ciega, sin saber que cada sorbo era un clavo más en el ataúd de mi autonomía. Ahora, sentada en este tribunal hostil, con la mente clara gracias a que dejé de beber ese té maldito hace 3 semanas, veo el patrón completo con una nitidez dolorosa. No hubo accidentes, no hubo olvidos, no hubo vejez prematura. Hubo un plan de negocios ejecutado con la misma frialdad con la que yo solía negociar con suantos proveedores difíciles. Sacrifiqué mi espalda cargando cemento para construir un legado, y ella sacrificó su humanidad para robármelo. Pero cometió el error clásico de los estafadores arrogantes: subestimar a la víctima. Mientras ella tejía su red de mentiras durante 5 años, olvidó que yo fui quien le enseñó a Roberto a contar, y que todavía sé exactamente cómo cuadrar un balance, incluso cuando los números están manchados de traición. La primera grieta en su muro de mentiras no apareció en 1900, un documento legal, sino en una maceta de cerámica en mi propio invernadero. Hace exactamente 3 semanas, mi instinto de supervivencia, ese que afilé durante décadas de negociaciones duras, atravesó la neblina química que nublaba mi cerebro. Había notado un patrón. Mi confusión mental alcanzaba su punto máximo 30 minutos después del té de hierbas especial que Elena me preparaba con tanta insistencia cada tarde a las 5:00 p.m. Decidí realizar una prueba empírica, simple pero definitiva. Aprovechando un momento en que ella atendía una llamada de su manicurista, vertí el contenido íntegro de la taza, un líquido ámbar de olor dulzón, sobre la tierra de mi begonia maculata favorita.
una planta resistente que había sobrevivido incluso a inviernos helados sin perder su vigor. A la mañana siguiente, el resultado de mi experimento biológico fue tan visual como aterrador. Las hojas de la begonia, que 24 horas antes lucían un verde vibrante con lunares plateados, amanecieron lacias, amarillentas y con los bordes quemados, como si hubieran sido rociadas con ácido. Me quedé paralizada frente a la planta moribunda, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. Si una sola dosis podía devastar un organismo vivo de esa manera, ¿qué le estaba haciendo ese brebaje a mis neuronas y a mis órganos internos día tras día? Esa planta muerta fue la primera evidencia tangible, el cadáver, en la escena del crimen que validó mi paranoia. No estaba envejeciendo aceleradamente, me estaban envenenando sistemáticamente bajo mi propio techo. Sabía que una planta marchita no se sostendría en un tribunal contra el testimonio de una nuera preocupada, así que necesité escalar la recolección de pruebas hacia el terreno científico irrefutable. Recordé un artículo que había leído años atrás sobre toxicología forense. Los venenos desaparecen de la sangre en horas, pero quedan registrados en la queratina del cabello, como los anillos en el tronco de un árbol. Con unas tijeras de costura que escondía bajo mi colchón, corté un mechón grueso de mi cabello, asegurándome de tomarlo desde la raíz en la zona de la nuca, para obtener la cronología completa de la intoxicación. Guardé la muestra en un sobre hermético, sintiendo que manipulaba la prueba más importante de mi vida. La logística para sacar esa muestra de la casa, sin levantar sospechas, requirió una astucia que Elena creía extinta en mí. Aproveché la visita mensual del jardinero, un hombre leal que había trabajado conmigo durante 15 años, y le deslicé el sobre junto con un billete de $100 y una nota manuscrita urgente. Le pedí que lo enviara por correo certificado a un laboratorio privado en la capital, pagando la tarifa de urgencia de $400 para obtener resultados en menos de 72 horas. Durante esos 3 días de espera, fingí beber el té, vertiéndolo discretamente en un frasco que luego vaciaba en el inodoro, y actué más desorientada que nunca para no alertar a mi verdugo. El correo electrónico del laboratorio llegó a mi vieja cuenta de Yahoo, la única que Elena no se había molestado en bloquear, porque la consideraba obsoleta. Me encerré en el baño con mi celular antiguo, ese que ella pensaba que ya no sabía usar, y abrí el archivo PDF con manos temblorosas. El informe era devastadoramente preciso, positivo para benzodiazepinas y antipsicóticos no prescritos. Los niveles de concentración indicaban una administración crónica y creciente durante los últimos 6 meses. No era demencia senil, era una sumisión química forzada. Ver la palabra clonazepam en negrita fue como recibir una bofetada de realidad. Ella estaba drogando a la madre de su esposo para convertirla en un vegetal manejable. Con la certeza médica en mi poder, necesitaba entender el por qué urgente, aunque sospechaba que la respuesta tenía el color verde de los billetes. La oportunidad de oro surgió una tarde de martes, cuando Elena, confiada en su impunidad y en mi supuesta incapacidad tecnológica, dejó su iPad desbloqueado sobre la isla de granito de la cocina mientras se daba una ducha larga. Me acerqué al dispositivo con la adrenalina disparada, mis dedos recordando la agilidad con la que auditaba los libros contables de la ferretería. Sabía que tenía menos de 15 minutos antes de que el agua dejara de correr. No busqué fotos ni mensajes sociales. Fui directo al dinero, a la aplicación de banca móvil que ella había centralizado. La barrera de seguridad fue ridículamente fácil de franquear. Elena usaba el cumpleaños de Roberto, 1985, como código de acceso para casi todo, una muestra de su pereza intelectual. Al entrar en el historial de transacciones de mis cuentas, que ahora ella controlaba como tutora de facto, descubrí el de sangre. No eran gastos de supermercado o farmacia, eran transferencias sistemáticas y redondas. Cada viernes, puntualmente a las 9:00 am, salían $5,000 de mi cuenta de ahorros hacia una cuenta externa etiquetada ambiguamente como Consultoría G&G. Mis ojos, entrenados para detectar fugas de capital, escanearon los meses anteriores. El patrón se repetía sin falta
Desde el día en que le di mis claves, profundicé más, buscando el rastro de esa misteriosa consultora. Fui a su correo electrónico y busqué en la carpeta de eliminados, el lugar donde los aficionados siempre olvidan borrar sus huellas. Allí encontré los recibos de confirmación de Consultoría ING, que resultaron ser depósitos en una plataforma de apuestas deportivas online y póker virtual, registrada a nombre de un primo suyo. En total, calculé rápidamente que habían desaparecido $45.000 de mi liquidez en solo 8 meses. Elena no estaba protegiendo mi patrimonio de los hackers. Ella lo estaba apostando en mesas de juego virtuales, financiando su vicio con el sudor de mi frente. La indignación me quemaba la garganta, pero el descubrimiento siguiente fue aún más oscuro, pasando de la codicia financiera a la malicia pura. Abrí su historial de navegación de Internet, retrocediendo 6 meses en la línea de tiempo. Lo que encontré me heló la sangre más que el veneno. Entre búsquedas de bolsos de diseñador y recetas de dietas, había consultas específicas y escalofriantes. ¿Cómo inducir síntomas de Alzheimer temporalmente? ¿Qué medicamentos causan pérdida de memoria a corto plazo? Y requisitos para declarar interdicción civil rápida. No había sido una decisión impulsiva. Había investigado cómo romperme la mente con la misma frialdad con la que se busca una receta de cocina. Siguiendo el rastro digital, encontré búsquedas más recientes, de hace apenas 2 semanas, notarios que no piden evaluación psicológica presencial y venta de inmuebles con poder notarial de incapaces. Las fechas coincidían perfectamente con el aumento de la dosis en mi té y con la solicitud de la audiencia de hoy. Ella tenía prisa. Probablemente sus deudas de juego habían crecido y necesitaba liquidar mis propiedades principales, la ferretería y los terrenos comerciales, para cubrir sus agujeros financieros antes de que alguien se diera cuenta. Mi vida, mi salud y mi legado eran simplemente garantías colaterales en su esquema de apuestas. Guardé capturas de pantalla de todo y me envié las pruebas a una nube segura que había creado días atrás, borrando luego el historial de envío para no dejar rastro. Al dejar el iPad exactamente en el mismo ángulo en que lo encontré, sentí una transformación interna. Ya no era la víctima confundida, era el testigo principal, el fiscal y el juez de mi propia causa. Pero sabía que los documentos digitales y los informes toxicológicos, aunque poderosos, podían ser desestimados como errores o manipulaciones por un buen abogado defensor. Necesitaba algo más visceral, algo que mostrara la crueldad en acción, una prueba que ninguna retórica legal pudiera suavizar ante los ojos de un juez. Miré hacia la sala de estar, donde mi nieta, Sophie, jugaba sola en el suelo con sus muñecas, completamente ignorada por su madre que seguía en la ducha. Sophie era un fantasma en su propia casa, una observadora silenciosa a la que nadie prestaba atención, y eso la convertía en el activo más valioso de mi contraofensiva. Elena cometía el error de subestimar a los niños tanto como a los ancianos, creyendo que no entendían lo que veían. Me acerqué a mi nieta, agachándome con dificultad hasta quedar a su altura, y vi en sus ojos grandes inteligentes una chispa de curiosidad. Ella sabía que algo andaba mal en la casa. Los niños siempre lo saben. «Sophie, mi amor», le susurré, asegurándome de que mi voz sonara cómplice y lúcida, rompiendo el personaje de abuela enferma. «¿Te gustaría jugar a un juego secreto con la abuela? Un juego de espías de verdad». Sus ojos se iluminaron inmediatamente. Por fin alguien la incluía en algo. Le expliqué que estábamos en una misión de alto secreto para descubrir por qué la abuela siempre tenía tanto sueño. No le dije que su madre era la villana. No quería envenenar su inocencia. Solo necesitaba sus ojos y su tecnología. El plan era sencillo pero arriesgado. Le pedí que dejara su tablet olvidada en la cocina, apoyada contra el frutero, con la cámara trasera apuntando hacia la zona donde Elena preparaba las bebidas. «Tienes que dejarla grabando video, mi cielo, pero ponle tu funda de unicornio delante para que parezca que está apagada. Solo deja el ojito de la cámara libre», le instruí. Sophie asintió con una seriedad solemne, asumiendo su papel de agente 007 con un compromiso que me conmovió. Esa tarde, la tablet rosa se convirtió en el ojo de la verdad en el centro de la casa.
un testigo digital imparcial que capturaría lo que nadie más veía. La espera fue tortuosa. Desde mi sillón en la sala, escuché a Elena entrar a la cocina, tarareando una canción de moda mientras sacaba los ingredientes. Escuché el tintineo de la cucharilla contra la porcelana, el sonido del agua hirviendo, y luego el silencio sospechoso de quien realiza una acción ilícita. Sophie estaba en su cuarto dibujando, cumpliendo su coartada a la perfección. Cuando Elena me trajo el té media hora después, con su sonrisa plástica habitual, lo recibí con manos temblorosas, no por debilidad, sino por la anticipación de saber que su actuación había quedado registrada. Vertí el té en la maceta, otra víctima vegetal necesaria, en cuanto ella se dio la vuelta. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y todos dormían, me deslicé hasta la habitación de Sophie para recuperar la tablet. Nos escondimos bajo las sábanas de su cama, iluminadas solo por el resplandor azul de la pantalla, como dos conspiradoras compartiendo un secreto. Busqué el archivo de video más reciente en la galería y presioné «Reproducir». El ángulo era bajo, desde la altura de la encimera, pero la imagen era nítida y el audio cristalino. Lo que vimos en esos 3 minutos de grabación superó mis expectativas más oscuras y me dio la certeza de que ganaría la guerra. En el video, Elena aparecía de espaldas, pero su rostro se reflejaba perfectamente en la ventana oscura de la cocina frente a ella. Se la veía sacar un frasco sin etiqueta de su bolso, Louis Vuitton, volcar 2 pastillas azules en la encimera y triturarlas con el fondo de un vaso pesado hasta convertirlas en polvo fino. Mientras lo hacía, su teléfono estaba en altavoz sobre la mesa. Se escuchaba claramente su voz. «Sí, ya tengo al notario listo. En 2 meses no recordará ni su nombre. Mañana es la audiencia, y para la próxima semana firmará la venta de los terrenos, sin saber ni qué día es». Luego, vertió el polvo en mi taza favorita y revolvió con calma. Pausé el video justo en el momento en que ella sonreía al teléfono. Una mueca de triunfo prematuro congelada en píxeles. Sentí la mano pequeña de Sophie apretar la mía. «¿Eso es medicina mala, abuela?», preguntó con un hilo de voz. Acaricié su cabello, sintiendo una oleada de protección feroz. «Sí, mi amor, es medicina muy mala, pero gracias a ti ya no nos hará daño». Saqué la tarjeta de memoria micro SD de la ranura lateral de la tablet, asegurando la prueba reina. Ahora tenía el arma, el motivo y la confesión. Solo faltaba el escenario para ejecutar la sentencia final. Guardé la tarjeta SD dentro de mi relicario de plata, sintiendo su peso insignificante físico, pero su inmensa carga moral contra mi pecho. Tenía las 4 esquinas del rompecabezas completas: la prueba biológica del cabello, la prueba financiera de las apuestas, la prueba de premeditación en las búsquedas y la prueba flagrante del video. Ya no era una anciana indefensa esperando ser rescatada. Era una estratega con un arsenal nuclear en el bolsillo. Miré el calendario en la pared de Sophie. Faltaban 12 horas para la audiencia. Era tiempo suficiente para preparar mi actuación final, una que dejaría la de Elena como un juego de niños. Con la tarjeta de memoria a salvo dentro de mi relicario, sentí que la balanza de poder comenzaba a inclinarse, pero sabía que una evidencia digital no era suficiente si no tenía un estratega legal para presentarla. Mi mente, ahora libre de la niebla química de las benzodiazepinas, comenzó a trazar un plan de batalla con la precisión de un relojero suizo. Sabía que no podía contactar a mi abogado de toda la vida, el doctor Álvarez, desde los teléfonos de la casa, ya que Elena revisaba los registros de llamadas cada noche con la paranoia de quien teme ser descubierta. Necesitaba salir de esa prisión doméstica, y para hacerlo, paradójicamente, tuve que fingir que estaba más débil que nunca. Decidí que mi cuerpo sería el señuelo. Simularía un colapso físico tan alarmante que obligara a Elena a llevarme a un terreno neutral, la sala de urgencias del hospital, el único lugar donde su control no era absoluto. Esperé hasta el martes por la mañana, exactamente 3 días antes de la audiencia programada, calculando que el estrés de Elena por la inminente venta de mis propiedades la haría descuidada. A las 9:30 am, mientras ella hablaba por teléfono sobre la tasación de mi ferretería, me dejé caer dramáticamente en el pasillo, asegurándome de golpear el suelo con el suficiente ruido para alarmarla
pero protegiendo mis caderas con una caída controlada que había practicado mentalmente. Mis años de teatro amateur en la universidad finalmente dieron sus frutos. Cuando Elena corrió hacia mí, fingí convulsiones leves y balbuceos incoherentes, viendo el pánico en sus ojos. No era preocupación por mi salud, era el miedo egoísta a que su gallina de los huevos de oro muriera antes de firmar el traspaso de los bienes. El viaje en ambulancia fue una tortura necesaria, soportando los baches de la carretera y la mano sudorosa de Elena, quien actuaba el papel de nuera desesperada frente a los paramédicos. Mantuve los ojos semicerrados, controlando mi respiración para parecer errática, mientras mi mente repasaba el discurso que debía entregar. Al llegar Matosiamseu, urgencias, mientras las enfermeras me conectaban a monitores que pitaban rítmicamente, escuché a Elena exigir que me dieran sedantes fuertes. «Ella se agita mucho, por favor. Duérmanla», suplicaba. Sin embargo, el destino jugó a mi favor. El médico de guardia, un hombre joven y meticuloso, insistió en hacerme pruebas neurológicas antes de administrar cualquier fármaco, dándome la ventana de tiempo crucial de 15 minutos que necesitaba desesperadamente para ejecutar la siguiente fase de mi plan. Aproveché el momento en que Elena salió al pasillo para llamar a Roberto y darle las malas noticias, y le pedí a la enfermera con una voz repentinamente lúcida y autoritaria que la sorprendió que llamara al doctor Álvarez. Le di el número de memoria, un dato que mi cerebro había preservado intacto bajo las capas de veneno. Dígale que es Carmen, la viuda de su mejor amigo. Dígale que es cuestión de vida o muerte y que venga ahora mismo. La enfermera, viendo la urgencia en mis ojos claros y sin rastro de demencia, asintió y marcó el número desde el teléfono del mostrador. Sabía que Álvarez, con su oficina a solo 6 cuadras del hospital, llegaría antes de que Elena terminara su actuación telefónica con mi hijo. El doctor Álvarez irrumpió en mi box de urgencias 10 minutos después, con el rostro enrojecido y su maletín de cuero gastado en la mano, cuando Elena intentó bloquearle el paso en la entrada, alegando que yo no podía recibir visitas legales en mi estado. Él la apartó con una frialdad profesional, invocando su derecho como albacea de mi testamento. Al cerrar la cortina quedamos solos. Me incorporé en la camilla, le agarré la mano con fuerza y le susurré con una intensidad que lo dejó helado. «No estoy loca, Ricardo. Estoy drogada. Me están envenenando con clonazepam para incapacitarme». Vi cómo su expresión pasaba de la lástima a la furia en un segundo. Le entregué el recibo del laboratorio toxicológico que había escondido en mi sostén, la prueba física que validaba mis palabras. «Escúchame bien. No tenemos mucho tiempo antes de que ella entre», le dije, trazando el plan con rapidez. «No hagas nada hoy. No la confrontes. Deja que crea que ha ganado. Quiero que solicites que la audiencia del viernes sea pública. Quiero testigos. Quiero que mis socios, mis vecinos y todos los que creen que estoy loca estén allí». Álvarez, un viejo lobo de los tribunales que había visto de todo, entendió la jugada maestra al instante. Asintió, guardando el documento en su bolsillo interior como si fuera un diamante. «Prepararé la trampa, Carmen, pero necesitas aguantar 3 días más. ¿Podrás hacerlo?», me preguntó. Le sonreí, una sonrisa fría que no llegó a mis ojos. He aguantado 5 años de humillaciones. 3 días son un parpadeo. El regreso a casa fue una clase magistral de disimulo. Volví a encorvar la espalda, a arrastrar los pies y a mirar al vacío, permitiendo que Elena me ayudara a subir las escaleras con esa condescendencia empalagosa que ahora me resultaba repulsiva. Me acostó en mi cama, convencida de que el episodio en el hospital había sido solo otro síntoma de mi deterioro irreversible, mientras ella cerraba la puerta, prometiendo traerme mi té especial para calmarme. Yo sentí una oleada de adrenalina. Tenía al abogado, tenía la estrategia y tenía la fecha. Ahora solo faltaba asegurar las pruebas documentales que respaldaran el video y el examen toxicológico, los papeles que demostrarían a dónde había ido a parar mi dinero. Esa noche esperé hasta las 3:00 am, la hora del lobo, cuando el sueño de la casa era más profundo. Me levanté en silencio, mis pies descalzos evitando las tablas del suelo que crujían, un mapa sonoro de mi propia casa
que conocía mejor que nadie. Bajé al despacho de mi difunto esposo, un lugar que Elena rara vez visitaba porque le parecía polvoriento y deprimente. Encendí mi vieja computadora de escritorio, rezando para que el ventilador no hiciera demasiado ruido. Conecté la impresora láser, una máquina antigua pero fiable, e imprimí los extractos bancarios que había descargado en la nube, así como las capturas de pantalla del historial de navegación de Elena. El sonido del papel saliendo de la bandeja me pareció estruendoso en el silencio de la madrugada. Cada hoja, una sentencia condenatoria. Al tener los documentos calientes en mis manos, sentí el peso de la traición cuantificada. $45.000 en transferencias a sitios de apuestas y las búsquedas macabras sobre cómo inducir demencia. Necesitaba esconder este dossier físico en un lugar donde Elena jamás buscaría. No podía ser en mi cuarto, donde ella husmeaba regularmente. Fui a la cocina y abrí la despensa. Allí, en el estante más alto, había una vieja olla de presión industrial que no habíamos usado en 10 años. Metí los papeles en una bolsa hermética, los coloqué dentro de la olla y cerré la tapa con los seguros metálicos. Era la caja fuerte perfecta, invisible a plena vista, en un objeto que representaba el trabajo duro que ella despreciaba. El día siguiente, miércoles, fue un ejercicio de paciencia zen. Me dediqué a observar a Elena mientras hacía las maletas para mi traslado al asilo. La vi doblar mis camisones más viejos y gastados, dejando mis vestidos de seda en el armario. Claramente planeaba donarlos o venderlos una vez que yo no los necesitara. Ver mi vida empaquetada en una maleta pequeña, como si fuera un residuo del que deshacerse, me dolió más que el veneno. Pero utilicé ese dolor para alimentar mi resolución. Cada vez que ella pasaba cerca, yo murmuraba cosas sin sentido, hablándole a personas muertas, alimentando su confianza de que la victoria estaba asegurada y de que mi mente estaba completamente rota. El jueves por la tarde, 24 horas antes del juicio, me dediqué a instruir a mi pequeña aliada, Sophie. Aproveché que Elena estaba en el jardín hablando con el notario corrupto por teléfono para sentarme con mi nieta. Saqué una hoja de papel y lápices de colores. «Sophie, mañana vamos a ir a un lugar grande con mucha gente seria. Necesito que seas muy valiente», le dije. Le pedí que hiciera un dibujo de la familia, pero con un detalle específico. Dibuja a la abuela durmiendo y a mamá poniéndole polvos mágicos en la taza. Sophie, con la honestidad brutal de los niños, dibujó exactamente lo que había visto, creando una corroboración gráfica inocente que serviría de portada para la evidencia digital. Luego, ensayamos la coreografía, crítica. Le expliqué que llevaría su tablet al juicio, pero que no debía encenderla hasta que yo le diera la señal secreta, tocarme el lóbulo de la oreja izquierda. «Cuando veas que hago esto, le dices al señor juez que quieres mostrarle tus dibujos en la pantalla grande», le instruí. Sophie asintió con los ojos muy abiertos, entendiendo que era una misión importante. Para ella era un juego. Para mí, era la vida. Le hice prometer que no diría nada a su mamá ni a su papá. «Es nuestro secreto de espías», sellamos el pacto con el dedo meñique, un contrato de lealtad más fuerte que cualquier documento notarial firmado por adultos. La noche previa al juicio fue insomne. Escuché a Elena y Roberto discutir en la habitación contigua. Roberto preguntaba si era realmente necesario enviarme al asilo estatal tan pronto. Elena, con su voz sibilante y manipuladora, le respondió: «Cariño, es por su bien. Allí tendrán especialistas las 24 horas. Nosotros no podemos cuidarla como merece. Además, con la venta de la ferretería podremos pagar las deudas y darle una mejor calidad de vida». Mentía con una naturalidad que daba miedo. Roberto cayó, derrotado. Esa fue la última oportunidad que le di a mi hijo en mi corazón. Su silencio fue su sentencia. Mañana no tendría piedad con ninguno de los dos. Me levanté a las 6:00 am del viernes, antes de que sonara el despertador. Me duché con agua helada para despertar cada terminación nerviosa de mi cuerpo. Elena había dejado preparado un conjunto de ropa para mí, una falda gris deforme y una blusa beige manchada, el uniforme de la anciana senil que ella quería presentar ante el juez. Me vestí con esas prendas obedientemente,
sabiendo que el contraste entre mi apariencia desaliñada y mi lucidez repentina en el estrado sería un arma psicológica devastadora. Me miré al espejo. Vi las ojeras y el pelo gris sin peinar, pero detrás de esa fachada, mis ojos brillaban con una determinación de acero. Hoy se acaba el teatro, me prometí a mí misma. Antes de salir de mi habitación, realicé el movimiento más delicado de toda la operación. Tomé la tarjeta micro EAD original, la que contenía el video incriminatorio, y la saqué de su escondite temporal bajo la plantilla de mi zapato. Abrí el relicario de plata que colgaba de mi cuello, saqué la foto de mi esposo y coloqué el pequeño chip en su lugar, cerrando la tapa con un clic audible. Luego, fui a la habitación de Sophie, que aún dormía, y con mucho cuidado cambié la tarjeta de memoria de su tablet por una virgen que había comprado meses atrás. Si Elena revisaba el dispositivo en el último minuto, no encontraría nada. La prueba viajaba pegada a mi corazón. Bajé a la cocina donde Elena ya estaba tomando café, vestida impecablemente con un traje de marca comprado, seguramente con mi dinero. Me miró con desdén. «¿Lista para el paseo, Carmen?», preguntó, ni siquiera llamándome mamá o suegra. Asentí lentamente, manteniendo la cabeza baja. Roberto ni siquiera me miró. Bebía su café, mirando el celular, evitando la realidad de que estaba entregando a su madre. «Vamos, no queremos llegar tarde. El juez tiene una agenda apretada», dijo Elena, tomando las llaves de mi auto, esas que supuestamente yo había perdido. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El viaje en auto hacia el tribunal fue silencioso y tenso. Yo iba en el asiento trasero junto a Sophie, quien abrazaba su tablet con fuerza. Miré por la ventana, viendo pasar las calles de la ciudad que había ayudado a construir con mi negocio. Pasamos frente a mi ferretería y vi el cartel de «Se vende» que Elena ya había mandado colocar ilegalmente. Una punzada de dolor me atravesó el pecho, pero la reprimí al instante. No era momento de lamentos, era momento de ejecución. Apreté la mano de Sophie disimuladamente y ella me devolvió el apretón. Estábamos listas. El caballo de Troya estaba dentro de la muralla y los enemigos no tenían ni la menor idea. Al llegar al imponente edificio de los juzgados, el aire frío de la mañana me golpeó la cara. Elena me agarró del brazo con fuerza, supuestamente para ayudarme, pero en realidad para controlarme, clavándome sus uñas largas en la piel flácida de mi antebrazo. «¿Ves? Todo va a salir bien», me susurró con una amenaza velada en el tono. Caminamos hacia la entrada, pasando los controles de seguridad. Vi a lo lejos al doctor Álvarez esperándonos junto a la puerta de la sala 4, con una expresión de póker perfecta. Elena sonrió, creyendo que iba a su coronación. Yo respiré hondo, toqué el relicario una última vez y crucé el umbral hacia el campo de batalla, sabiendo que solo uno de nosotros saldría de allí con la cabeza alta. El juez Olivera se aclaró la garganta, un sonido seco que resonó como un disparo en el silencio sepulcral de la sala, y comenzó a organizar los papeles sobre su estrado, con la indiferencia burocrática de quien ha visto 1000 tragedias familiares. Todo parecía decidido. La narrativa de Elena sobre mi demencia galopante y mis supuestos episodios psicóticos con el gas y las llaves había sido construida con tal meticulosidad que apenas dejaba grietas para la duda razonable. El magistrado tomó su pluma estilográfica, listo para firmar la orden de interdicción que me despojaría de mis derechos civiles y entregaría el control total de mi patrimonio de $2 millones a la mujer que me envenenaba. Sentí cómo el aire se volvía denso, casi irrespirable, mientras Elena apretaba la mano de mi hijo con una fuerza posesiva, transmitiéndole una falsa tranquilidad, segura de que su golpe maestro estaba a segundos de consumarse sin resistencia. Fue en ese instante crítico, justo cuando la punta de la pluma del juez tocaba el papel timbrado, cuando el doctor Álvarez se puso de pie con una lentitud deliberada, arrastrando las patas de su silla contra el piso de madera para romper el trance hipnótico de la sala. No gritó «¡Objeción!» como en las películas baratas. Simplemente levantó una mano callosa y firme, proyectando una autoridad que superaba su estatura física. «Señoría», dijo con voz grave y pausada, «antes de que condene a la señora Carmen a una muerte civil, basada en testimonios de parte,
La defensa solicita incorporar una prueba pericial de último minuto que contradice fundamentalmente la premisa médica de la demanda. Elena se tensó en su asiento, girando el cuello bruscamente hacia nosotros, con una mezcla de irritación y sorpresa, como una víbora que detecta una vibración inesperada en el suelo. El abogado de Elena intentó protestar, alegando que el plazo para presentar evidencias había cerrado 48 horas antes, pero Álvarez lo ignoró y caminó hacia el estrado con el sobre del laboratorio en la mano. Se trata de un asunto de integridad física inmediata, su señoría. El artículo 45 del Código Civil permite nuevas pruebas si revelan un delito en curso, argumentó mi abogado, colocando el documento sobre la mesa del juez con un golpe suave pero definitivo. El juez Olivera, un hombre riguroso que detestaba las sorpresas procedimentales, frunció el ceño por encima de sus gafas de lectura, pero la curiosidad y la gravedad del tono de Álvarez lo obligaron a extender la mano y tomar el informe. El silencio en la sala cambió de textura. Ya no era un silencio de resignación, sino de expectativa eléctrica. Mientras el juez leía el informe toxicológico, vi cómo sus ojos se abrían imperceptiblemente y su postura se enderezaba, pasando del aburrimiento a la alerta máxima. Álvarez aprovechó ese cambio de atmósfera para hablar a la audiencia, asegurándose de que los vecinos y antiguos socios escucharan cada sílaba. Lo que tiene en sus manos, señoría, es un análisis de cabello realizado hace 72 horas por el laboratorio forense más respetado del estado. No muestra marcadores de Alzheimer ni demencia senil. Muestra niveles tóxicos de clonazepam y antipsicóticos de primera generación, sustancias que mi cliente nunca ha recibido bajo receta médica oficial. Elena soltó una risa nerviosa, corta y aguda, que sonó terriblemente fuera de lugar, tratando de minimizar el impacto de la revelación. «Esto es absurdo», interrumpió Elena, poniéndose de pie sin permiso, su máscara de nuera perfecta resquebrajándose por primera vez. «Carmen es una anciana confundida. Probablemente ha estado tomando las pastillas equivocadas de mi botiquín. Se olvida de todo. ¿No es eso prueba de que necesita supervisión constante y no puede vivir sola?» Su contraataque fue rápido y astuto. Intentó convertir la prueba de mi envenenamiento en una confirmación de mi incompetencia, sugiriendo que yo era un peligro para mí misma. Vi a Roberto asentir con la cabeza, desesperado por creer la mentira de su esposa antes que aceptar la monstruosidad de la verdad. «Mamá siempre confunde los frascos», murmuró mi hijo, hundiendo más el puñal en mi espalda. El juez Olivera levantó la vista del papel, mirando alternativamente a Elena y a mí con una nueva capa de escrutinio. La dinámica había cambiado. Ya no se trataba simplemente de una anciana que perdía la memoria, sino de un cuerpo intoxicado con sustancias controladas. «Señora Elena, este informe indica una concentración de 0.5 miligramos por gramo de cabello, lo que sugiere una exposición continua durante al menos 6 meses», dijo el juez con frialdad. «Si su suegra ha estado accediendo a su botiquín durante medio año sin que usted, su cuidadora principal, lo notara o lo impidiera, eso en sí mismo constituiría una negligencia grave en su deber de custodia». La lógica del juez fue impecable. Si yo era inepta, ella era negligente. Si yo no lo era, ella era sospechosa. Fue mi primera victoria táctica, un jaque al rey que no terminaba el juego, pero que obligaba al adversario a sacrificar piezas. Elena palideció visiblemente, dándose cuenta de que su argumento de cuidadora perfecta acababa de ser demolido por las matemáticas de la toxicología. Sin embargo, no se rindió. Se inclinó hacia su abogado, susurrando furiosamente, y éste se levantó para salvar la situación. «Señoría, la automedicación accidental es trágica, pero común en la senilidad. Mi cliente acepta que pudo haber un descuido en la seguridad de los medicamentos, pero eso solo refuerza la necesidad de la interdicción y el traslado a un centro profesional hoy mismo. No podemos dejar que la señora Carmen vuelva a esa casa donde claramente corre peligro», argumentó girando la situación nuevamente hacia mi institucionalización inmediata. La sala murmuraba. Podía sentir la duda flotando en el aire como polvo suspendido. Mis vecinos, doña Marta y los demás
Ahora me miraban con confusión en lugar de lástima. ¿Era yo una víctima o una anciana adicta y desorientada? La prueba toxicológica había detenido la firma de la sentencia, pero no había probado la autoría del envenenamiento. Necesitaba hablar. Necesitaba demostrar que mi mente, libre de la droga, era más afilada que la de cualquiera en esa sala. Me puse de pie, ignorando el dolor en mis articulaciones, y por primera vez en meses me erguí cuán alta era, recuperando la postura de la empresaria que había negociado contratos millonarios. «Señoría», dije, y mi voz salió clara, firme, y sin el temblor que todos esperaban. «No confundo el azúcar con la sal, y ciertamente no confundo vitaminas con tranquilizantes de alto espectro. Las pastillas no estaban en un botiquín abierto. Estaban molidas dentro del té que mi nuera me prepara personalmente cada tarde, a las 5 en punto». El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Elena abrió la boca para protestar, pero la corté con una mirada de acero. «Tengo 74 años. No estúpidas. Sé exactamente cuánto valen mis terrenos y sé exactamente por qué hay una urgencia repentina en vendernos antes de fin de mes». El juez me observó con un interés renovado, evaluando mi coherencia, mi dicción y mi lógica. No parecía la mujer balbuceante descrita en la demanda. Sin embargo, en un tribunal civil, la palabra de una supuesta enferma mental contra la de su tutora legal es un terreno resbaladizo. Sin una prueba visual del acto, todo se reducía a su palabra contra la mía, y Elena tenía a mi propio hijo de su lado y un historial médico fabricado durante meses. El juez dudaba, veía el humo, pero necesitaba ver el fuego para dictar un fallo tan drástico como el que yo insinuaba. Elena, recuperando su compostura, lanzó su última carta defensiva. «Pobre Carmen, la paranoia es la fase más triste de su enfermedad», dijo con una tristeza fingida, mirando a la audiencia. «Ahora cree que la enveneno, señoría. Esto es insostenible. Por el amor de Dios, termine con esto para que podamos darle la ayuda psiquiátrica que necesita desesperadamente». Roberto, a su lado, se cubrió la cara con las manos, abrumado por el espectáculo, incapaz de mirar a su madre a los ojos. La balanza oscilaba peligrosamente. El juez parecía inclinado a ordenar una evaluación psiquiátrica de emergencia, lo que me encerraría en un hospital por 72 horas, tiempo suficiente para que Elena manipulara todo de nuevo. Sabía que el momento había llegado. La toxicología había abierto la puerta, pero necesitaba derribarla. Había sembrado la duda razonable, pero para ganar necesitaba una certeza absoluta. Miré hacia el banco donde estaba mi nieta, Sophie, quien observaba todo con sus grandes ojos oscuros, abrazando su tablet con funda de unicornio como si fuera un escudo. Ella era mi testigo estrella, la única persona en la sala cuya inocencia era inatacable. Elena ni siquiera la miraba. Para ella, Sophie seguía siendo parte del mobiliario, irrelevante para los asuntos de adultos. Ese sería su error fatal. El doctor Álvarez captó mi mirada y asintió imperceptiblemente. Habíamos ganado tiempo, habíamos forzado al juez a escuchar y habíamos arrinconado a Elena en una defensa de negligencia versus malicia. Ahora era el turno de la caballería ligera. Me giré hacia el juez una vez más, con la calma de quien sabe que tiene un as bajo la manga. «Señoría, mi nuera dice que soy paranoica, dice que imagino cosas, pero, afortunadamente, en esta casa hay alguien que ve la realidad mejor que todos nosotros». Llevé mi mano a mi oreja izquierda y toqué suavemente el lóbulo, la señal acordada. Sophie vio el gesto, se enderezó en su asiento, sus piernitas colgando sin tocar el suelo, y levantó la mano con la timidez propia de una niña en un lugar extraño, pero con la determinación que le había inculcado. «Señor juez», dijo con su voz infantil, rompiendo la tensión densa del ambiente, «¿puedo mostrarle mi dibujo? ¿Y el video de lo que hace mi mamá cuando la abuela duerme?». La frase cayó como una bomba en el centro de la sala. Elena se congeló, su sonrisa condescendiente transformándose en una mueca de terror puro, mientras comprendía, demasiado tarde, que el enemigo no estaba solo en el banquillo, sino sentado justo detrás de ella. Elena saltó de su silla como si el asiento hubiera quemado su piel.
perdiendo instantáneamente toda la compostura aristocrática que había mantenido durante la última hora. Su voz, habitualmente modulada en tonos suaves y manipuladores, se quebró en un chillido agudo y desesperado que rebotó contra las paredes de madera del tribunal. «¡Objeción! Es una menor de edad. No pueden permitir esto», gritó agitando los brazos hacia el juez, con un pánico evidente. «Mi hija tiene una imaginación hiperactiva, señoría. Inventa historias todo el tiempo. Esto es una manipulación emocional de una abuela enferma para poner a una niña en contra de su madre». Intentó avanzar hacia Sophie para arrebatarle la tablet, pero sus movimientos eran erráticos, impulsados por el terror puro de quien ve cómo su castillo de naipes comienza a temblar desde los cimientos ante la amenaza más improbable. El juez Olivera no necesitó golpear su mallete para imponer orden. Su mirada fulminante fue suficiente para congelar a Elena a medio camino. «Siéntese, señora Elena», ordenó con una voz de barítono que no admitía réplica. «Estamos en una audiencia de tutela, y el bienestar de la menor también es competencia de este tribunal si vive en el mismo domicilio que la presunta incapaz. Si la niña tiene una prueba material, este juzgado la verá». El magistrado hizo un gesto al alguacil para que mantuviera a Elena en su sitio, y luego, con una suavidad sorprendente, asintió hacia Sophie. «Adelante, pequeña. Conecta lo que tengas que conectar. Nadie te va a interrumpir». La autoridad del juez creó una burbuja de protección alrededor de mi nieta, aislándola de la furia de su madre. Sophie caminó hacia la mesa del secretario judicial, con una solemnidad que desmentía sus 8 años, abrazando su dispositivo como si transportara códigos nucleares. El contraste visual era desgarrador. La tablet con su funda de goma rosa brillante y el cuerno de unicornio en relieve destacaba violentamente contra la sobriedad gris de los equipos de grabación judicial y los trajes oscuros de los abogados. El secretario, un hombre joven que parecía entender la gravedad del momento, le indicó el cable HDMI que colgaba del podio de evidencia. Sophie, nativa digital como todos los de su generación, conectó el cable con un movimiento fluido y seguro, ignorando los sollozos teatrales que su madre comenzaba a emitir desde el banco de los demandantes en un último intento por generar lástima. La pantalla gigante de 60 pulgadas, montada en la pared lateral de la sala, parpadeó un instante, pasando del negro estático a un duplicado brillante del escritorio de la tablet, lleno de iconos de juegos y dibujos animados. La sala contuvo la respiración colectiva. Mis vecinos, mis antiguos socios y hasta el abogado defensor de Elena clavaron sus ojos en el monitor. Yo permanecí inmóvil, sintiendo cómo mi corazón golpeaba contra mis costillas, sabiendo que los próximos minutos redefinirían el resto de mi existencia. Sophie, con dedos ágiles, ignoró los juegos y abrió la galería de fotos, seleccionando el último archivo de video con fecha del martes pasado. No hubo preámbulos ni explicaciones infantiles. Ella simplemente presionó «reproducir» y dejó que la verdad hablara por sí misma. La imagen apareció pixelada al principio, temblando ligeramente mientras se ajustaba el enfoque, revelando el ángulo contrapicado desde el suelo de mi cocina. Se veían las baldosas de mármol que yo misma había elegido hace 20 años y, dominando el encuadre, las piernas de Elena enfundadas en unos pantalones de diseñador y sus tacones rojos inconfundibles. La cámara estaba oculta detrás del frutero, capturando la escena con la fidelidad de un documental criminal. En la pantalla, Elena se movía con prisa, sacando de su bolso Louis Vuitton, el mismo que ahora descansaba a sus pies en la sala, un frasco de plástico naranja sin etiqueta farmacéutica visible, un objeto que irradiaba peligro en su anonimato. El silencio en la sala del tribunal era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido eléctrico del proyector. En el video, el sonido ambiente de la cocina irrumpió con claridad, el agua hirviendo en la tetera y el tintineo metálico de una cuchara. Vimos cómo las manos de Elena, con su manicura francesa perfecta, volcaban 2 pastillas azules sobre la encimera de granito inmaculado. Con el fondo pesado de un vaso de whisky, comenzó a triturarlas. El sonido crack, crack, crack del vidrio pulverizando el medicamento resonó amplificado por los altavoces de la sala.
un ritmo seco y brutal que sonaba como huesos rompiéndose. Cada golpe en la pantalla era un golpe a su credibilidad, demoliendo su imagen de cuidadora devota en tiempo real. Entonces llegó el audio, la prueba definitiva que eliminaba cualquier posibilidad de confusión accidental o suplementos vitamínicos. En el video, el teléfono de Elena estaba en altavoz sobre la mesa, y su voz, clara y arrogante, llenó el tribunal. «Sí, ya tengo al notario listo. No te preocupes por la vieja. Le estoy dando el doble de la dosis hoy. En 2 meses no recordará ni su nombre. Mañana es la audiencia, y para la próxima semana firmará la venta de los terrenos sin saber ni qué día es. La crueldad casual de su tono, la forma en que me llamaba la vieja y la mención explícita de la dosis causaron una oleada de jadeos audibles entre el público. Doña Marta se llevó la mano a la boca, horrorizada. Elena se quedó petrificada en su asiento, su piel pasando de un tono pálido a un gris ceniciento enfermizo. La evidencia era irrefutable. No era una interpretación, era una confesión grabada. Pero el video continuó unos segundos más, mostrando cómo vertía el polvo azul en mi taza de porcelana favorita, la de bordes dorados, y añadía agua caliente y miel, revolviendo con una paciencia macabra. «Listo. El cóctel de buenas noches», dijo la Elena de la pantalla con una risita, antes de tomar la taza y salir del encuadre. La pantalla se fue a negro, pero el eco de esa risa maliciosa pareció quedarse flotando en el aire, viciado del juzgado, impregnando cada rincón con la toxicidad de su traición. Roberto se levantó lentamente, como si estuviera bajo el agua o en un sueño profundo del que luchaba por despertar. Su rostro estaba desencajado, los ojos fijos en la pantalla negra, y luego girando lentamente hacia su esposa. La negación que lo había protegido durante meses se hizo añicos ante la brutalidad audiovisual. «¿Elena?» Su voz era un susurro roto, cargado de una incomprensión dolorosa. «¿Qué hiciste? ¿Drogaste a mi madre?» Elena intentó tocarlo, balbuceando excusas incoherentes sobre el estrés y el contexto, pero él retrocedió como si ella fuera radiactiva, chocando contra la barandilla de madera. La destrucción de su matrimonio ocurrió en ese preciso instante, ante 50 testigos, sin necesidad de abogados de divorcio. Aprovechando la conmoción y el caos emocional, me puse de pie nuevamente, esta vez con la autoridad de un fiscal que cierra su caso. «No fue un error, Roberto, y no fue por estrés», dije proyectando mi voz para dominar el murmullo creciente. «Fue por dinero. Dinero sucio». Saqué de mi bolso la carpeta con los documentos financieros que había recuperado de la olla de presión. Esos papeles arrugados y tibios que contaban la historia del desfalco. «Señoría, si se pregunta el motivo de tal atrocidad, aquí está la respuesta matemática. $45.000 robados en 8 meses. No para médicos, no para la casa, sino para el juego». Caminé hacia el estrado y deposité los extractos bancarios junto al informe toxicológico, formando una pila de evidencia condenatoria. «Consultoría G&G no existe, señoría», expliqué mirando directamente a los ojos del juez. «Es una fachada para una plataforma de póker online ilegal. Mi nuera no quería mi dinero para proteger el patrimonio familiar. Lo quería para cubrir sus deudas de juego antes de que los prestamistas vinieran a buscarla. Quería venderme por partes, liquidar mi ferretería y mis tierras para seguir apostando. Mi vida era solo otra ficha en su casino personal. La revelación del motivo financiero eliminó cualquier vestigio de simpatía que alguien pudiera tener por ella. Ya no era una madre estresada. Era una adicta ludópata capaz de asesinar lentamente. El abogado de Elena, un profesional que valoraba su licencia, comenzó a recoger sus papeles discretamente, distanciándose físicamente de su cliente. Sabía que el caso civil había muerto y que estaban haciendo un caso penal indefendible. Elena, viéndose acorralada y sola, estalló en un ataque de histeria real. «Lo hice por nosotros. Necesitábamos el dinero», gritó señalando a Roberto, intentando arrastrarlo en su caída. «Tú y tu sueldo miserable nunca nos darían la vida que merecemos. Ella tiene millones sentados en el banco sin hacer nada. Es egoísta». Su confesión a gritos
motivada por la codicia y el resentimiento, fue el último clavo en su ataúd legal. El juez Olivera se puso de pie, su rostro endurecido por una ira judicial, pocas veces vista en un tribunal civil. Alzó el mallete con ambas manos y lo dejó caer con un estruendo que silenció los gritos de Elena y los murmullos de la sala. ¡Bang! El sonido fue definitivo, marcando el final de la farsa y el inicio de la justicia. «¡Silencio!», tronó el juez. «He escuchado suficiente. En 30 años de carrera he visto disputas familiares desagradables, pero nunca una crueldad tan calculada y documentada contra una persona vulnerable bajo la propia tutela del agresor». Miró a Elena con un desprecio absoluto, ajustándose la toga como si se preparara para dictar una sentencia divina. «Señora Elena, usted vino aquí pidiendo que declarara a esta mujer incompetente. Lo único que ha logrado es demostrar su propia competencia criminal». El juez se volvió hacia el alguacil de la puerta principal, su dedo índice apuntando como una lanza. «Alguacil, cierre las puertas con llave inmediatamente. Nadie sale de esta sala. Esto ya no es una audiencia de interdicción civil. Ante la evidencia prima facie de administración de sustancias tóxicas, abuso de ancianos, fraude financiero y malversación de fondos, este tribunal actúa de oficio». El pánico se apoderó de Elena al escuchar el clic metálico de la cerradura de la puerta principal. Miró a su alrededor buscando una salida, pero estaba atrapada en la jaula que ella misma había construido. «Señoría, por favor, tengo hijos», balbuceó, jugando su última carta de lástima, pero el juez la cortó en seco. «Sus hijos estarán mejor lejos de una madre que envenena a su abuela. Alguacil, proceda a la detención preventiva de la demandante hasta que llegue la fiscalía. Póngala bajo custodia». La orden cayó como una guillotina. 2 oficiales de seguridad avanzaron hacia ella. La imagen de Elena siendo esposada, con las manos a la espalda y el rostro desfigurado por el rímel corrido, fue la antítesis visual de la mujer arrogante que había entrado en la sala 1 hora antes. Mientras le leían sus derechos, el juez se dirigió al secretario para dictar las medidas cautelares inmediatas, desgranando una tríada de consecuencias que desmantelaba la vida de Elena en segundos. Primero, se congela cualquier cuenta bancaria a nombre de Elena y Roberto, hasta realizar una auditoría forense completa para recuperar los activos de la señora Carmen. Segundo, continuó el juez, su voz implacable, se revoca cualquier poder notarial existente y se emite una orden de alejamiento inmediata de 500 metros. La señora Elena no volverá a pisar la casa de la víctima. El desalojo es efectivo ya. Elena sollozó al escuchar que perdía su hogar, el palacio que había intentado robar. Roberto, sentado en el banco, escondió la cabeza entre las rodillas, destruido por la vergüenza y la complicidad pasiva. Y tercero, concluyó el magistrado, mirando a Sophie con suavidad antes de endurecer la mirada hacia los padres, se abre un expediente urgente en servicios infantiles. La custodia temporal de la menor Sofía queda, provisionalmente, bajo la supervisión de su abuela, si ella acepta, o del Estado si no es posible. Elena gritó al escuchar esto, perdiendo lo último que le quedaba, el control sobre su hija. Yo me acerqué a Sophie, le puse una mano en el hombro y miré al juez. «Acepto, señoría. Ella estará segura conmigo. Nadie volverá a hacerle daño, ni a ella ni a mí». La policía entró por la puerta lateral, alertada por el juez, y se llevó a Elena, quien pataleaba y gritaba insultos, revelando su verdadera naturaleza vulgar. Al pasar por mi lado nuestras miradas se cruzaron un segundo. No había triunfo en mis ojos, solo una frialdad ártica. Ella buscaba perdón o miedo, pero solo encontró un muro de hormigón. Cuando las puertas se cerraron tras ella, el silencio regresó a la sala, pero esta vez era un silencio limpio, purificado. Roberto seguía llorando en su rincón, un hombre roto por su propia ceguera. El juez Olivera terminó de firmar los documentos y me miró por encima de sus gafas, cerrando la carpeta del caso. «Señora Carmen, lamento profundamente que haya tenido que pasar por esto. El sistema falló al no detectarlo antes, pero usted», hizo una pausa, buscando la palabra correcta, con una pizca de admiración en su tono profesional.
Usted se ha salvado a sí misma con una dignidad admirable. El caso está cerrado. Se levanta la sesión. Golpeó el mallete una última vez. Un sonido suave que sonó a libertad. Sophie me abrazó la cintura, enterrando su cara en mi falda. ¿Ganamos, abuela?, preguntó en un susurro, asustada por los gritos y la policía. Acaricié su cabello, sintiendo la adrenalina comenzar a bajar y el cansancio de la batalla instalarse en mis huesos, pero era un cansancio bueno, el cansancio del guerrero que regresa a casa. Miré mi mano, firme, sin temblores. «Sí, mi amor», le respondí besando su frente. «Ganamos, y ahora vamos a recuperar nuestra casa y nuestras vidas». La pesadilla había terminado. El despertar comenzaba ahora, cuando las puertas se cerraron tras la figura derrotada de Elena. El silencio que quedó en la sala fue denso, cargado de las ruinas emocionales de una familia rota. Roberto permanecía sentado en el banco, encogido sobre sí mismo, sollozando con la cabeza entre las manos, una imagen patética del hombre que había preferido la comodidad de la ignorancia a la seguridad de su madre. Me acerqué a él, no con el instinto maternal de consolar lo que había regido mi vida durante 40 años, sino con la frialdad necesaria de una juez que dicta sentencia. Sophie se aferraba a mi pierna, mirándolo con curiosidad y miedo, entendiendo instintivamente que su padre ya no era la figura de autoridad, sino un niño grande que había fallado en su deber más básico. Al sentir mi presencia, Roberto levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados, y murmuró un «Perdóname, mamá». No lo sabía, que sonó hueco y egoísta en la inmensidad del tribunal. Lo miré desde mi altura recuperada, sintiendo cómo se rompía el último vínculo de dependencia emocional que me ataba a él. «La ignorancia no es una defensa, Roberto. Es una elección», le dije con voz suave pero firme, asegurándome de que cada palabra se grabara en su memoria. «Vivías en la misma casa, comías en la misma mesa, y viste cómo tu esposa me convertía en un vegetal día tras día. No lo sabías porque te convenía no saberlo, porque era más fácil creer que yo estaba loca a enfrentar a la mujer que dormía en tu cama». Su llanto se intensificó, buscando una absolución que yo no estaba dispuesta a darle ese día. Le informé que por orden judicial y por mi propia salud mental, no volvería a pisar mi casa hasta que demostrara, mediante terapia intensiva y trabajo honesto, que había dejado de ser un títere. Salir del edificio de los juzgados fue una experiencia visceral de renacimiento. El aire de la calle, contaminado por el tráfico de la ciudad, me pareció el oxígeno más puro que había respirado en meses. El sol del mediodía golpeaba la acera, disipando el frío artificial de la sala de audiencias y calentando mis huesos cansados. Doña Marta y los otros vecinos que habían asistido al espectáculo me esperaban afuera, no con la lástima condescendiente de la mañana, sino con una reverencia avergonzada. Se apartaron para dejarnos pasar, murmurando disculpas y felicitaciones torpes. No me detuve a regodearme. Tomé la mano de Sophie con firmeza y caminamos hacia mi auto, sabiendo que el vehículo, al igual que mi vida, volvía a estar bajo mi control exclusivo. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía las llaves en mi bolsillo y no en el refrigerador. El regreso a la casa fue el primer paso de la limpieza, tanto física como simbólica. Lo primero que hice fue llamar a un cerrajero de confianza para cambiar todas las combinaciones de las puertas, anulando cualquier copia que Elena pudiera haberle dado a sus cómplices o acreedores. Mientras el técnico trabajaba, entré a la cocina, el laboratorio de mi envenenamiento, y comencé a purgar el espacio. Tiré a la basura todos los tés, las especias abiertas y los frascos sin etiqueta, eliminando cualquier rastro de la toxicidad de Elena. Abrí las ventanas de par en par para que saliera el olor a su perfume empalagoso y entrara el viento fresco de la tarde. Sophie me ayudó, llevando sus juguetes de vuelta a la sala de estar, reclamando el espacio que se le había negado, riendo mientras corría por los pasillos que antes debía transitar en silencio. En los días siguientes, la reestructuración legal fue implacable y meticulosa. Me reuní con el doctor Álvarez en mi despacho, ahora limpio y ordenado, para blindar el patrimonio de $2 millones que casi había perdido. Creamos un fideicomiso irrevocable a nombre de Sofía,
asegurando su futuro educativo y financiero, pero con una cláusula de hierro. Los fondos solo serían accesibles cuando ella cumpliera 25 años, y bajo ninguna circunstancia sus padres podrían tocar un centavo, ni siquiera en calidad de tutores. Fue mi manera de garantizar que la codicia de Elena no pudiera alcanzar a su hija ni siquiera desde la cárcel, y que Roberto tuviera que aprender, a sus 40 años, lo que significaba ganarse la vida sin la red de seguridad de mamá. Con respecto a Roberto, las nuevas reglas fueron draconianas pero necesarias. Le permití quedarse en un pequeño apartamento de alquiler que yo poseía en la periferia, bajo la condición estricta de que consiguiera un empleo real, lejos de la ferretería familiar, y asistiera a sesiones semanales de terapia para tratar su pasividad patológica y su dependencia emocional. Le dejé claro que nuestra relación se limitaría a visitas supervisadas con Sophie los domingos, siempre y cuando se mantuviera sobrio y estable. Verlo firmar el acuerdo, humillado pero agradecido por no estar en la calle, fue doloroso. Pero sabía que la madre gallina había muerto. Había nacido la matriarca que priorizaba la supervivencia del linaje sobre los caprichos del individuo. La situación de Elena se resolvió con la misma rapidez brutal con la que ella había intentado destruirme, sin acceso a mis cuentas para pagar una fianza millonaria y con la evidencia abrumadora del video y la toxicología. Su abogado de oficio negoció una sentencia rápida para evitar el escándalo de un juicio penal prolongado. Fue condenada a 8 años de prisión por fraude mayor, administración de sustancias nocivas y abuso de persona vulnerable. Mis abogados iniciaron los trámites de divorcio en nombre de Roberto, asegurando la custodia total de Sophie para mí. Saber que ella pasaría la próxima década vistiendo un uniforme naranja en lugar de seda y comiendo en una bandeja de metal en lugar de mi porcelana, me dio una paz que ningún medicamento podría igualar. Mi salud se recuperó con una velocidad asombrosa una vez que el veneno dejó de entrar en mi sistema. En cuestión de semanas, el temblor de mis manos desapareció, la niebla mental se disipó como humo y mi energía volvió a los niveles de hace una década. Comencé a caminar 5 kilómetros diarios, retomé el control operativo de la ferretería, despidiendo a los gerentes incompetentes que Elena había contratado, y volví a cocinar mis propias comidas. Cada día de lucidez era una victoria, una bofetada a la mujer que había apostado a mi declive. Me miraba al espejo y ya no veía a una anciana frágil, sino a una sobreviviente endurecida por el fuego, con la piel marcada por el tiempo, pero los ojos brillantes de astucia. 6 meses después, la escena es muy diferente a la frialdad estéril del tribunal. El aire huele a sal y a protector solar costoso. Estoy sentada en la cubierta de popa de un crucero de lujo que navega por el Mediterráneo, observando cómo el azul profundo del mar se funde con el cielo en el horizonte. El viento mueve mi cabello, ahora cortado en un estilo moderno y teñido de un plateado elegante, sin rastro de los químicos que lo debilitaban. No hay zumbidos de luces fluorescentes, solo el sonido relajante de las olas rompiendo contra el casco y la risa cristalina de Sophie, que juega en la piscina infantil con un grupo de amigos nuevos, vigilada de cerca por una niñera profesional que contraté para el viaje. La transformación de mi nieta ha sido lo más gratificante de todo este calvario. Lejos de la sombra tóxica de su madre y de la negligencia de su padre, Sophie ha florecido. Ya no es la niña invisible que se esconde en los rincones. Es una niña de casi 9 años, segura, habladora y feliz, que sabe que es la prioridad absoluta de su abuela. Hemos establecido una rutina de complicidad y respeto. Ella me enseña a usar las nuevas funciones de mi smartphone y yo le enseño historia y contabilidad básica, preparándola para que algún día dirija el imperio que casi perdimos. Verla feliz es la única validación que necesito para saber que hice lo correcto al detonar la bomba nuclear en mi propia familia. Un camarero impecablemente vestido se acerca a mi tumbona con una bandeja de plata, trayendo la cuenta de nuestras excursiones y los gastos a bordo. Es una suma considerable, el tipo de gasto que antes habría dudado en hacer por guardar para la herencia de Roberto. Ahora tomo el bolígrafo con una mano firme y estable, sin el menor rastro de temblor.
Reviso los ítems con mi ojo clínico de empresaria, verificando cada cargo, y firmo al final con un trazo enérgico y decidido. Pagar con mi propio dinero, sabiendo que cada centavo se gasta en mi disfrute y en el bienestar de mi nieta, se siente como el acto de libertad definitiva. Miro la firma en el papel. Carmen Vioda, DR, la misma firma que Elena intentó anular, declarar incompetente y borrar de la historia. No solo recuperé mi dinero, recuperé mi nombre y el peso que tiene en el mundo. La gente en el barco me ve como una dama distinguida que viaja con su nieta, ignorando que hace medio año estuve a punto de ser encerrada en un asilo estatal con una maleta de ropa vieja. La percepción de poder es curiosa. Ahora que saben que soy dueña de mi destino, el respeto es automático. Pero yo sé que el verdadero poder no está en la cuenta bancaria, sino en la capacidad de ver la verdad cuando todos intentan ocultártela. Esta experiencia me ha enseñado que la vejez no es una condena a la irrelevancia, a menos que uno lo permita. Intentaron usar mi edad como un arma en mi contra, convirtiendo mis años en sinónimo de debilidad, pero olvidaron que la vejez también trae consigo la paciencia del cazador y la sabiduría de quien ha visto caer a muchos adversarios. Mi legado ya no será solo el dinero que deje, sino la lección de dignidad que impartí en ese tribunal. Sophie crecerá sabiendo que nunca debe permitir que nadie le diga quién es o cuánto vale, y esa es una herencia mucho más valiosa que cualquier propiedad inmobiliaria. Tomo un sorbo de mi copa de vino blanco, frío y perfecto, y sonrío para mis adentros mientras veo el atardecer teñir el mar de dorado. Pienso en Elena en su celda y en Roberto en su pequeño apartamento, y no siento rencor, solo una indiferencia lejana. Ellos jugaron su juego y perdieron. Yo jugué el mío y gané la vida. Cierro los ojos, disfrutando de la brisa marina, y recuerdo la frase que me mantuvo cuerda en mis peores momentos. La verdad que ahora es mi mantra. Creyeron que mi silencio era debilidad, pero solo estaba contando los segundos para su caída.